Esta guardia de prisión se acostó voluntariamente con un recluso mientras otro lo grababa todo. Pero cuando el video se viralizó, recurrió a Instagram para quejarse, no de lo que hizo, sino de que otros se lucraban con su escándalo. Desde romances prohibidos con reclusos, hasta traiciones que destruyeron carreras y vidas, estas son las mujeres que se pasaron de la raya con los capós de la droga. Numéro 4. Linda de Souza Abreu. Mayo de 2023. Prisión HMP Wandsworth, sur de Londres. Lo que empieza como un día normal en esta instalación de alta seguridad se convierte rápidamente en un escándalo que conmociona al país. Este recluso grabó un video de 4 minutos, demasiado explícito para compartirlo aquí, que mostraba a la guardia Linda de Souza Abreu teniendo relaciones íntimas con un preso dentro de las instalaciones. No se trataba de una cámara oculta que captara una indiscreción. Fue filmado deliberadamente para millones de espectadores en todo el mundo, dejando a las autoridades penitenciarias luchando por contener el mayor desastre de relaciones públicas jamás visto. Linda trabajaba en la prisión de Wandsworth, conocida por albergar a algunos de los reclusos más duros del Reino Unido. Y, como cualquier otro guardia de prisión, se suponía que debía mantener el orden y la seguridad de todos. Pero, en cambio, se dedica a romper sus límites profesionales. El video no duró mucho. Se extendió como la pólvora, y pronto todo el mundo hablaba de la guardia que había sido sorprendida en el acto. Según muchas fuentes, la reclusa involucrada era Lynn Temberich, quien cumplía condena por allanamiento de morada. Pero lo que realmente los dejó boquiabiertos fue como el preso que grababa el video narró con orgullo todo el incidente, anunciando, esa sola frase presuntuosa provocó el pánico en los administradores de la prisión. Aquí teníamos a un guardia que se había vuelto rebelde, y realmente te hace reflexionar sobre lo que sucede en este lugar. Percy Pitzer, quien pasó años como director de una prisión federal, explicó por qué este comportamiento genera fuertes alarmas sobre la seguridad. Tras la viralización del video, la reacción de Linda fue absolutamente estrambótica. En lugar de mostrar vergüenza o remordimiento, se sumó a Instagram para quejarse, no de su comportamiento, sino de quienes se hacen pasar por ella. El escándalo en el que se ha visto envuelto el mundo entero no ha generado ni un ápice de ingresos. Esta es mi única red social, y acabo de activarla de nuevo. Así que si se encuentran con perfiles falsos míos pidiendo dinero, por favor, no caigan en la trampa. Aún más extraño, parecía más molesta porque los creadores de OFF recrearan su encuentro en prisión que por los graves cargos criminales que pesan sobre ella. Es de muy mal gusto que moneticen o se anuncien como yo para contenido de OFF. No me desaprueba el juicio, pero además, es increíblemente desagradable. Cuando los investigadores indagaron en los antecedentes de Linda, descubrieron algo que los funcionarios de la prisión habían pasado por alto por completo durante su contratación. Apenas un año antes de ese escándalo, Linda y su esposo habían aparecido en un programa de televisión británico subido de tono sobre relaciones no monógamas. Más tarde, familiares declararon a la prensa que Linda siempre había buscado la fama, lo que podría explicar su sorprendente falta de criterio. Esta revelación hizo que la gente se preguntara cómo alguien con valores tan públicamente demostrados había sido contratado para mantener la disciplina en una prisión. Después de que el video se viralizara en internet, Linda intentó escapar. Llamó para reportarse enferma y se dirigió directamente al aeropuerto intentando huir del país. Pero las autoridades se adelantaron y la arrestaron antes de que pudiera abordar su vuelo. En julio de 2023, Linda fue acusada formalmente de mala conducta en un cargo público. En su primera comparecencia ante el tribunal, intentó ocultar su rostro de las cámaras, pero algo cambió a medida que avanzaba el caso. En comparecencias posteriores, entraba con la frente en alto y vestida para impresionar. También parecía disfrutar de su nueva notoriedad. Para cuando llegó el juicio, la montaña de pruebas en su contra era abrumadora y no tuvo más remedio que declararse culpable. Usted dijo que no creía que le impusieran consecuencias y que no creía que la atraparían. Observó que, aunque se sentía sin apoyo, disfrutaba de la sensación de poder que le otorgaba su cargo. Su conducta y el daño causado fueron sumamente graves. El momento no pudo haber sido peor para la prisión de Wandsworth. La prisión ya estaba en los titulares por razones equivocadas, incluyendo la fuga de un recluso de alto perfil. Las acciones de Visebro contribuyeron a la creciente percepción de que este centro se estaba descontrolando. Las agentes de Wandsworth han sido víctimas de abuso y acoso por parte de los reclusos. Han denunciado haber sido objeto de insinuaciones sexuales y afirman que se las considera presa fácil. Los hijos de sus compañeras funcionarias de prisión han sido objeto de burlas por el trabajo de sus madres.
Linda ahora enfrenta la posibilidad real de pasar toda la vida en prisión debido a sus acciones. La mayoría de los expertos afirman que no recibirá la pena máxima, pero no cabe duda de que cambiará su uniforme de guardia por un mono de reclusa durante años. Por unos minutos de comportamiento imprudente captados en cámara, Linda arruinó su carrera, su libertad y su reputación, creando un escándalo que probablemente la perseguirá para siempre. Así que Linda fue atrapada grabando películas eróticas. Número 3. Tina González. Diciembre de 2019. La cárcel del condado de Fresno, California. Lo que comenzó como una investigación rutinaria pronto destaparía uno de los escándalos más impactantes en la historia de esta institución. Uno de sus funcionarios penitenciarios no solo contrabandeaba teléfonos, drogas y hojas de afeitar a un recluso. Ella también se acostaba con ellos, y no parecía hacerlo cuando casi una docena de reclusas disfrutaban de asientos en primera fila para sus encuentros. Con tan solo 26 años, la señora Tina González se había ganado un puesto de autoridad en la cárcel del condado de Fresno. Y desde fuera, parecía bastante comprometida con mantener el orden en un entorno tan caótico. Pero debajo de todo ese profesionalismo había un pajarito sucio. El punto de inflexión llegó cuando la unidad antivicio de la oficina del sheriff recibió una pista anónima sobre un contrabando que se colaba en las instalaciones. Esto no era inusual. Los celulares, las drogas y las armas son oro tras las rejas, y estos presos harán lo que sea para conseguirlos. Pero la fuente de estos objetos es donde la historia da su primer giro impactante. La pista alegaba que a un recluso, cuya identidad permanece reservada, se le había entregado un celular, lo cual constituía una grave violación de la política penitenciaria. Pero ese teléfono no solo servía para comunicarse con el mundo exterior. De hecho, era una línea directa con la propia agente González. Y a medida que los investigadores investigaban más a fondo, descubrieron una cantidad impactante de pruebas. Resulta que González traía diversos artículos de contrabando, como drogas, alcohol e incluso hojas de afeitar, estrictamente prohibidos, ya que, obviamente, son armas que pueden matar. Pero el contrabando sería solo el comienzo de su mala conducta, porque lo que los investigadores descubrieron a continuación los dejó atónitos. Durante su estancia en este lugar, González entabló una relación íntima con esa misma reclusa, traspasando así la frontera más básica entre oficial y reclusa. Los armarios de suministros se convirtieron en su refugio habitual. No solo sirven para guardar trapeadores y productos de limpieza. Teníamos prohibidos los encuentros. Y esto no fue un error puntual, porque González lo hizo durante meses, a medida que envejecía, como si cada vez fuera intocable. Y se esforzó mucho para lograrlo. González llegó incluso a hacerle un agujero en el uniforme para que estos encuentros fueran un poco más convenientes. Y justo cuando uno piensa que solo hay 2 personas involucradas, tenemos a otros 11 prisioneros observando todo el espectáculo. Y cuando finalmente cayó el martillo y los investigadores la confrontaron con todas estas pruebas, no hubo escapatoria. La evidencia era abrumadora, y González no tuvo más remedio que admitirlo todo. En abril de 2019, González comparece ante un juez y se declara inocente de una larga lista de cargos, entre ellos, actividad sexual con un recluso, contrabando de drogas y alcohol a la cárcel y proporcionar un teléfono celular a un recluso. Y así, su carrera en el sistema penitenciario se desvanece, junto con la reputación que le quedaba. Y al final, parece que ni siquiera le importó. Durante su sentencia, su supervisor notó que parecía mostrar muy poco arrepentimiento por sus acciones y que, en cierto modo, parecía disfrutar de la atención que el escándalo le atrajo. Hacerse un agujero los pantalones para facilitar el sexo con un recluso y tener relaciones íntimas a la vista de otros 11 reclusos es algo que solo una mente depravada puede concebir. Fue entonces cuando se hizo evidente que no se trataba de un lapsus momentáneo. Aunque el abogado de González argumentó que sus problemas personales y relaciones fallidas contribuyeron a su mala decisión, el juez Michael L. no se dejó convencer. Creo que lo que hiciste fue terrible, estúpido, arruinaste tu carrera y pusiste en peligro a tus compañeros. En junio de 2021, González fue condenada a 210 días en la cárcel del condado. Ahora bien, este no fue el castigo máximo posible, probablemente porque González no tenía problemas con la ley. Pero también creo que la gente puede redimirse. Tienes el resto de tu vida para demostrarlo. Las consecuencias de este escándalo se extendieron más allá de González. La cárcel del condado de Fresno implementó protocolos de monitoreo más estrictos para las interacciones del personal con los reclusos, con el fin de prevenir conductas indebidas similares en el futuro.
Tras cumplir su condena, González comenzó a modelar en Instagram, llegando a acumular más de 20,000 seguidores. Tina se esforzó al máximo para cruzar todos los límites imaginables, pero al menos no permitió que se registrara nada. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la siguiente persona en la lista. Numéro 2. Kawana Jenkins. 28 de enero de 2023. Cárcel del condado de Fulton, Georgia. Lo que empieza como un simple registro rutinario en esta ala de máxima seguridad se convierte rápidamente en un escándalo que sacude las instalaciones hasta los cimientos. ¿Me sorprende? No. ¿Me decepciona? Ahora los guardias están haciendo sus redadas en busca de contrabando, algo bastante común. Pero ese día, los oficiales dieron en el clavo, descubrieron un alijo de armas, contrabando diverso y varios teléfonos. Es un buen botín desde cualquier punto de vista, pero nadie esperaba lo que encontrarían al empezar a revisar los teléfonos confiscados. Un video en particular frenó la investigación por completo. Allí en pantalla aparecía una de las suyas, la agente Kawana Jenkins, de 36 años, en una posición muy comprometedora que pronto arruinaría su carrera. Jenkins llevaba años trabajando en el sistema de detención del condado de Fulton y durante ese tiempo se forjó una gran reputación como miembro confiable del personal. Sus colegas la conocían como una persona altamente profesional y comprometida con el mantenimiento del orden en una de las instalaciones más desafiantes de Georgia, y sus superiores le confiaron importantes responsabilidades, sin sospechar jamás lo que ocurría a sus espaldas. El infame video muestra a la señora Jenkins, sentada en una silla, siendo filmada por un recluso. Lo que sucede a continuación deja poco margen de interpretación. Aquí se la ve claramente manteniendo un acto íntimo con un prisionero. La grabación, aunque breve, era inconfundible e inexplicable. Pero a medida que los investigadores indagaban más, la historia se volvió aún más inquietante. No se trató de un lapsus momentáneo ni de un error puntual. Jenkins había estado manipulando los horarios y los protocolos de seguridad para crear oportunidades para estas reuniones, y las pruebas demostraban que le había proporcionado al recluso artículos prohibidos, lo que creaba situaciones potencialmente peligrosas tanto para el personal como para los reclusos. Pero en un lugar donde la seguridad y los límites entre el personal y los reclusos son bastante claros, a Jenkins no le importaba en absoluto. Y al ser confrontada con las pruebas, no pudo evitarlo. El video hablaba por sí solo, y para el sheriff del condado de Fulton, Pat Labatt, era prácticamente imposible negarlo. Este caso representa todo lo que no debería ocurrir en una prisión. Las acciones de este individuo ciertamente no reflejan la labor de los hombres y mujeres de la oficina del sheriff del condado de Fulton. Jenkins fue despedido inmediatamente y arrestado por múltiples cargos graves, que incluían contacto inapropiado, violación de juramento, conducta imprudente, crueldad hacia los reclusos y suministro de artículos prohibidos sin autorización. Pero lo preocupante de todo esto es que no se trató de un incidente aislado en esta prisión. El condado de Fulton ya había estado lidiando con varias brechas de seguridad. El lugar ha sido humillado por un video de 2023 que muestra a reclusos grabando una sesión de rap dentro de la cárcel, con una puerta de seguridad visiblemente abierta de par en par y un oficial observando sin interferir. Este tipo de situaciones presenta un patrón preocupante de fallos de seguridad, lo que plantea serias dudas sobre la gestión de la prisión. Bueno, Kawana no pudo resistirse a la señal de ese tipo, pero este oficial fue aún más lejos. Imprimió fotos explícitas en el trabajo y luego se las entregó a reclusos adolescentes. Número 1. Jordan Trane. 25 de enero de 2020. Institución para jóvenes delincuentes de Beaterby, Yorkshire. La vida en prisión seguía su curso habitual, pero Jordan Trainor, de 25 años, estaba sentada sobre una bomba de relojería que estaba a punto de destruir su vida. Para sus compañeros, Trainor parecía la agente más dedicada. Empacó su vida en 2018 y se mudó a Yorkshire desde Londres para que su esposo pudiera avanzar en su carrera. Pero detrás de ese uniforme se escondía una mujer nerviosa. La ciudad de Yorkshire no le dio precisamente la bienvenida a Trainor. Su acento londinense era un poco inapropiado, lo que la convertía en blanco fácil de bromas desagradables en un lugar de trabajo donde apoyar al equipo era fundamental. Y hablando de apoyarla, su esposo no aparecía por ningún lado. Emocionalmente, desapareció en este curso de capacitación de 2 semanas, dejándola abandonada en un lugar donde no conocía absolutamente nadie. Y esto era una receta para el desastre. El matrimonio de Trainor se está desmoronando. Sus compañeros de trabajo la tratan como a una extraña, y ella bebe esa soledad directamente de una botella.
Pero el alcohol no sería lo único que intentaría llenar un vacío. Encontró otra salida que resultaría catastrófica. Trainor empieza a confiar en dos jóvenes reclusos. Ahora, estas reclusas se convirtieron en su red de apoyo emocional, las que la escuchaban cuando el resto del mundo parecía ignorarla. Sin embargo, pronto, esos muros de la prisión no fueron los únicos límites que se traspasaban. Lo que empieza como un mensaje de texto inapropiado a uno de los adolescentes rápidamente se convierte en algo mucho más inapropiado. Trainor empieza con las fotos, y luego las imprime en el trabajo y las entrega personalmente en la celda de adolescentes. Por si fuera poco, también contrabandeaba para uno de los chicos cuando éste se lo pedía. Su defensa posterior, de que parecían teléfonos, pero no sabía qué había dentro, fracasó por completo ante la fiscalía. Sabían que era plenamente consciente de que traía contrabando que habría sumido en el caos a toda la prisión. Pero una sola relación no sería suficiente para que Trainor sintiera una descarga de adrenalina. Y al poco tiempo, otra joven reclusa recibió esos mensajes y fotos explícitos. Esta relación también se extendió al terreno físico, y se dice que el adolescente tuvo contacto físico con el agente en múltiples ocasiones. Trainor hizo malabarismos con la doble vida durante meses, con cada día que pasaba más confianza en que, de alguna manera, había burlado al sistema. Pero cometió un error de principiante: olvidar que, en un centro penitenciario, los secretos tienen una vida corta. Y siempre hay alguien vigilando. 23 de diciembre de 2019. Empiezan a circular rumores sobre un agente que se acerca demasiado a los reclusos. Los funcionarios de la prisión ordenaron sin demora un registro exhaustivo de ambas celdas de adolescentes. Fue entonces cuando encontraron los teléfonos celulares cargados con pruebas que conducían directamente a Trainor. La evidencia era abrumadora. Trainor tuvo que confesar. Y su posterior declaración de culpabilidad por mala conducta en un cargo público fue casi una formalidad en ese momento. Pero aquí les traemos otra sorpresa. Trainor no era solo una funcionaria penitenciaria casada que se saltaba todos los límites profesionales. Además, estaba embarazada. Las mismas circunstancias que deberían haberla mantenido en el buen camino parecieron, en cambio, hundirla aún más en un comportamiento autodestructivo. En el Tribunal de la Corona de Leeds, su equipo de defensa trabajó a destajo para presentarla como una mujer vulnerable, abandonada por su marido y acosada por sus colegas, que simplemente encontraba consuelo en las únicas personas que le mostraban amabilidad. Pero el tribunal no se creyó esas tonterías.